¿Qué tal amigos y amigas? Buenos días. ¿Cuáles serían las definiciones en cuestiones de calendarización en relación al hebreo y en relación o al calendario de tipo gregoriano? Por ejemplo, aproximadamente entre hebreo, acá voy a poner hebreo o calendario hebreo, por ejemplo, y gregoriano. Entonces, cuando nosotros estudiamos un poco de las Sagradas Escrituras, por ejemplo los textos sagrados, tenemos que hacer simplemente conocer que parte de nuestro calendario actual, que es el calendario, por ejemplo, morfológico actual que todos usamos, que es el calendario, por ejemplo, que todos utilizamos, es el calendario cotidiano. El calendario cotidiano, por ejemplo, que todos utilizamos es el gregoriano, el que dice que el año tiene 365 días y cada mes entre 30 y 31 días, y que cada cuatro años es el año bisiesto. Por ejemplo, es el calendario hebreo, este es el calendario gregoriano. Es decir, acá por ejemplo ponemos calendario gregoriano. Por ejemplo, que nos hablan de los años bisiestos. Por ejemplo, el calendario gregoriano, por ejemplo, los años bisiestos fueron el año 2, cada 4 años aproximadamente. Por ejemplo, 2020, 2024, 2016, 2012. Numéricamente hay una relación entre el año 2000, 2012 y 2020. De hecho, esas similitudes son similitudes numéricas y numerológicas. Es decir, y con el año 72, número 72, por ejemplo, 1900, voy a escribir bonito estos números un ratito. Por ejemplo, 1972. Incluso Paravicini, que fue un argentino, y dentro de, por ejemplo, de los que, digamos, siguen lo que es un poco el aspecto de las profecías, cosas que es importante para estos días, entonces hacía una referencia y hizo muchas psicografías durante el año 1972. 72 se refiere al año 2020. Y hay una relación entre el 2000, 2012 y 2020. ¿Y eso por qué? El 72 incluso es la cuenta del calendario de la higuera. Voy a poner acá higuera, que hace referencia al año 2020. Entonces, esto es el calendario gregoriano, que nos ayuda para entender las Sagradas Escrituras. Pero el otro calendario es el calendario, por ejemplo, hebreo. Acá voy a poner calendario, que es también bíblicamente el calendario hebreo o calendario hebreo, entonces que es una referencia bíblicamente, por ejemplo, al calendario que se usa o que se define para ayudar a entender las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, un ejemplo, el año 2001, 21. 2021 se enfoca año central, porque es un año central bíblico, que comenzó el 14 de marzo del 21, que es el primero de Nisan. Esas son, entonces, este más o menos es lo que es el calendario hebreo. Por ejemplo, siempre el 2020, el primer día fue aproximadamente, siempre si cometo alguna inexactitud, es una transmisión en vivo, le pido disculpas y le pido perdón, pero de todas maneras, lo que les haré de referencia es que el 2020, por ejemplo, aproximadamente el primero de Nisan fue el de mes de marzo, aproximadamente las fechas cercanas al 26 de marzo. Este año es el 14 de marzo del 2021. Entonces, es una definición, una recomendación que sepan en qué número de día del calendario hebreo nos encontramos, porque les puede dar aproximaciones a sus propias vidas.
Por ejemplo, los números hablan porque está escrito en las Sagradas Escrituras. Todo está escrito en el cielo y en la tierra. Eso dice en la Biblia. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras hacen referencia de que todo está escrito. Y nos hacen referencia, por ejemplo, que todo está escrito tanto en el cielo como en la tierra. Eso está el pasaje bíblico. Tanto en la tierra como en el cielo. De muchas formas. Por ejemplo, una de las formas en que está escrito estas definiciones es la numerología. Los números. De hecho, en el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Números, que el primer capítulo me parece que es aproximadamente una definición del censo que realizó el personaje que descrito en el libro de Números, que realizó un censo de tipo numérico. Eso se encuentra en las Sagradas Escrituras. Entonces yo les recomiendo de todas maneras que sepan en qué día del calendario hebreo nos encontramos, porque les puede aportar numerología y definiciones para su propia vida, así como que estudien su numerología personal. Todos tenemos números. Los números nos indican nuestro propósito de vida, nuestra forma de vida, nuestras potencialidades y hasta nuestros defectos. Por eso es necesario saber en qué número hay cambios y variaciones personales. Es decir, mensajes, cada persona es un mundo. Cada persona tiene una numerología muy distinta. Es imposible encontrar dos personas en el mundo que tengan una misma numerología. Cada persona es un mundo. Sin embargo, todos somos hermanos. Es decir, por eso por ejemplo, conocer qué día del calendario hebreo nos encontramos. Un ejemplo, por ejemplo, hablando, por ejemplo, del año 2020, aproximadamente. Por ejemplo, aproximadamente el 21 de febrero del 2021, aproximadamente fue el día 332 del calendario hebreo. El 22 de febrero del 2021 fue el día 333 y así sucesivamente. El 28 de febrero del 2021 fue el día 339. Entonces, es necesario, por ejemplo, conocer el día. Por ejemplo, el 21 de febrero del 2021 fue el día 332 del calendario hebreo. Es decir, ¿cómo es la cuenta? La cuenta es simple. Por ejemplo, hablando del 2021, si este año es el cambio bíblico, eso quiere decir que el 15 de marzo del 2021 será el primer día. Y así sucesivamente cuenta. El 16 de marzo del 2021 el segundo día. El tercer día y así sucesivamente. Como referencia son después de las 24 horas, porque hay que comenzar el tiempo se cuenta, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 24 horas primer día. Y de esa forma, por ejemplo, les puede dar información numerológica acerca de, como les dije, sus propósitos, sus virtudes, sus definiciones. Cada persona es un mundo, cada persona tiene que entender lo que cada persona está buscando. Entonces, eso de todas maneras, esto es parte del calendario entonces hebreo. Porque recuérdense que como está escrito en la Biblia, todo está escrito tanto en el cielo como en la tierra. Es decir, el detalle es, la mayor parte de esa información se encuentra escrito en libros aproximados y en las Sagradas Escrituras, porque son libros con profunda base numerológica, como está escrito en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hasta el libro del Evangelio de Juan, si ustedes revisan el Evangelio de Juan, Apocalipsis 6, Apocalipsis 12, 13, el libro del Evangelio, por ejemplo, los versículos del capítulo 13 del 16 al 18, el capítulo 6, les aportan profundos pasajes numerológicos.
igual el libro de Daniel, igual el capítulo, por ejemplo, número 6, el Salmos, por ejemplo, el capítulo 90. Y bueno, entonces todos son referencias a numerología. Y tratar de descubrir qué pasa durante ese día en sus vidas y tratar de correlacionarlo, buscar el patrón de recurrencia entre qué pasó tal día. Por ejemplo, el 15 de marzo el primer día, 17 de marzo será el tercer día, y así sucesivamente. Y tratar de cotejarlo, porque cada uno tiene una numerología. Entonces hay que tratar de conocer la propia numerología de la persona. Cada persona es un mundo, cada persona tiene una numerología. Entonces, inclusive, por ejemplo, todo está escrito, recuerden, en la tierra y en el cielo, así como está escrito en las Sagradas Escrituras, esas definiciones numerológicas. Entonces, por ejemplo, siempre, por ejemplo, como está escrito en las Sagradas Escrituras también, traten siempre de orar, de tener una Biblia, por ejemplo, en casa, por ejemplo, la Biblia de Reina Valera, de la década del 60, es una Biblia recomendable. La oración, recuerden que por el Hijo se llega al Padre y que todos somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, de todas maneras, en muchos sitios, por ejemplo, de muchas redes o medios de comunicación de la Internet, brindan, por ejemplo, aproximaciones en cuanto a referencias de saber la numerología, por ejemplo, personal y otros detalles. Pero también es importante esto del calendario hebreo. Por ejemplo, el 15 de marzo, como les dije, fue el primer día, el 16 de marzo el segundo día y así sucesivamente. Y ustedes relacionan ese patrón de recurrencia que les sucedió durante ese día. Un ejemplo, el día 3, por ejemplo, del 17 de marzo, 3, de repente el 2003 le sucedió algo a sus vidas, correlacionen con ese patrón de recurrencia y cada uno tiene que entender algo de su propia numerología, porque muchos condicionantes de nuestras vidas se encuentran condicionados por números, tal y como hay muchos ejemplos, por ejemplo, muchas profecías bíblicas que se cumplieron en el contexto bíblico que tenían un trasfondo profundamente numérico. Entonces, y también recuerden que todo está escrito en las Sagradas Escrituras. El detalle es que así como está escrito, entonces hay que, de todas maneras, profundizar poco a poco las Sagradas Escrituras para entender todos estos conceptos, por ejemplo, porque los conceptos son amplios y todo está escrito en la tierra, así como en la tierra, en las luminarias, en el cielo. Entonces siempre, hermanos, también acuérdense de rezar, de pedir sabiduría, que todos somos inmortales, todos tenemos una trascendencia divina, todos podemos vivir en la tierra, pero tenemos una trascendencia divina espiritual y un crecimiento en energía, en vibración y sobre todo en frecuencia, y tenemos que ser partícipes de esas definiciones tanto materiales así como energético-espirituales. Así, hermanos, amigos, amigas, entonces recordar, todos somos templos del Espíritu Santo, todos somos cuerpo, alma y espíritu. De todas maneras, les invito a conocer más acerca de estos aspectos teológicos de las Sagradas Escrituras, y eso sería, digamos, algunas definiciones en relación al acápite que les he hecho referencia. Los quiero mucho y saludos cordiales.